Hola, vamos a hacer ahora una nueva clase sobre consumo, ¿sí? Es una continuidad de la clase anterior donde hablábamos del concepto de cultura de consumo. En esta clase lo que vamos a analizar es una continuidad de aquello que tiene que ver con la idea de cómo el consumo se transforma en un elemento que hace a la sociedad y a la ciudadanía. Por eso el título ese es El consumidor como ciudadano. Tres conceptos o tres bloques esenciales de ideas. El consumo es un fenómeno complejo, ya lo habíamos dicho en la anterior clase, ¿sí? No es algo sencillo, simplemente de alguien me impulsa a consumir, yo voy y consumo, no es así. Segundo cuerpo de ideas, el consumo es una práctica social, efectivamente, es una conducta que nos define a nosotros como personas y nos define como sociedad. Y el último bloque, el consumo es una práctica política. Sí, por supuesto, también, dado que el consumo ocupa un espacio tan importante en nuestras vidas y en el desarrollo de la sociedad, también es una acción de carácter político, digamos, tiene que ver con las relaciones de poder que se generan en la sociedad. Entonces, vamos con el primer bloque de ideas. El consumo es un fenómeno complejo. No mandan los medios, decíamos, en el sentido de que no es un proceso automático de el medio de comunicación a través de una publicidad me dice que tengo que consumir una pizza y voy y me compro una pizza. No funciona así. No es que la publicidad inyecta mágicamente una voluntad en mí de ir y consumir algo. No. En ese proceso participa algo más que la publicidad. Ese algo más son las mediaciones, eso de que ya hablamos en su momento. ¿Qué son las mediaciones? Esencialmente el año pasado hablamos de mediaciones. ¿Qué son las mediaciones? Todos los elementos, factores, circunstancias que median entre nosotros y la realidad. Entre nosotros y ese consumo, por ejemplo. ¿Sí? Participan la familia, los amigos, la escuela, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los viejos amigos de otros años, los contactos con las redes sociales en sí mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los medios de comunicación. Es decir, todo ese grupo de mediaciones son los que hacen que nosotros tengamos alguna tendencia a consumir algo y que definamos ese consumo en algún momento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué consumimos? Es una pregunta que nos vamos a repetir durante todo el año. ¿Por qué consumimos? En principio nos vamos a dar tres respuestas históricas, digamos. Quiero decir, históricas sucesivas en el tiempo. Tres visiones sobre el consumo. La primera, el paradigma mercantil. La segunda, el paradigma de la distinción. La tercera, el paradigma de la individualización. Es decir, cada uno de ellos tres tienen tres perspectivas diferentes, tres explicaciones diferentes para decir por qué consumimos. La que está en amarillo, la última, esta, paradigma de la individualización, la pusimos ahí resaltada ¿por qué? Porque es la más actual, es la que se considera hoy que está más en sintonía con la cultura del siglo XXI para dar una explicación de por qué consumimos. Así que vamos por ellas, paradigma mercantil como primera opción. El paradigma mercantil lo que nos dice es que se consume porque se produce. Ese es el más básico, digamos. Es decir, ya que hay algo que comprar, hay algo que consumir. Está relacionado más con la idea de el valor de cambio. Yo produzco, trabajo, obtengo un sueldo, con ese sueldo voy y compro algo. ¿Sí? Es la famosa mm, la famosa frase o idea o concepto de Henry Ford, ¿sí? El histórico fabricante de autos que creó la fábrica Ford. Si yo le pago adecuadamente a mis obreros, esos obreros van a ir a comprar un auto Ford y ese auto Ford me va a mejorar mi riqueza como dueño de la compañía, ¿no? Esa idea. Es decir, porque se produce y se obtiene una ganancia, un sueldo, uno va y consume. Bueno, esto es lo básico, paradigma mercantil. Es muy técnico, quiero decir, muy mecánico, y ese funcionamiento mecánico no es tan claramente así.
¿sí? Porque volveríamos a hacer algo muy, muy funcional, ¿sí? Producir, consumir, y no explicaríamos demasiado nada. El segundo paradigma es el paradigma de la distinción. Este nos acerca más a una cuestión, ¿sí? Bien sociológica, ¿sí? Es una visión social, es una visión del consumo como un factor social. Esto es, ¿por qué consumiríamos? Básicamente para diferenciarnos de las capas sociales en la que estamos nosotros, para identificarnos con las capas sociales en la que estamos y para diferenciarnos de las otras clases sociales, esencialmente de la que está abajo. La idea es, yo consumo ciertos consumos para igualarme con la clase social a la que pertenezco. Y para diferenciarme, distinguirme, por eso la distinción, para distinguirme de la clase social de abajo. Quiero decir, yo consumo otras cosas que distintas a la clase social de abajo, por lo tanto no pertenezco a la de abajo. Y trato de acercarme a la de arriba. La paradoja es que la de arriba hace lo mismo, ¿sí? Consume de una manera de distinguirse de la clase social abajo, que soy yo, en este caso. Entonces, yo trato de acercarme a él, al de arriba, pero el de arriba trata de separarse, de distinguirse de mí. Yo hago lo mismo con el de abajo. Yo trato de distinguirme del de abajo, mientras el de abajo quizás trata de acercarse a mí. Bueno, en ese proceso dinámico de distinción de las clases sociales es que el consumo se va reproduciendo, ¿sí? Y modificando y acelerando. Cuando el de abajo me acerca, yo trato de irme alejando, también consumiendo. Digamos, el consumo ahí es una expresión de la ubicación social de las personas, ¿sí? Esto es el paradigma de la distinción. Y finalmente aparece el más actual, que es el paradigma de la individualización, que es una visión muy individual, ¿sí? Individualización, muy personal. Volvemos a aquello de qué es la cultura mundo, qué es la cultura posmoderna, ¿no? Es decir, al acento en mí mismo, el hedonismo, ¿sí? La búsqueda del placer. Entonces yo consumo buscando placer, ¿sí? Un placer emocional, ¿sí? Sentirme bien, satisfecho, alegre, un placer estético, ¿sí? Verme bien, ¿sí? O consumir un producto cuyo diseño me resulte atractivo, placentero, sensual, ¿sí? Es decir, yo en realidad estoy haciendo ese consumo emocional, pero tratando, por eso de la individualización, tratando de individualizarme, de que ese consumo me represente, ¿sí? Me explique a mí. Por eso es un consumo para la diferencia. Ya no me voy a querer distinguir de la clase social de abajo para acercarme a la de arriba. Ya voy a querer distinguirme de todo el mundo, de ser, llamémosle, personal, ¿sí? De que mis consumos sean muy personales. No solamente que consuma más o menos lo mismo que mi sector social, sino que a su vez tenga consumos que me diferencien horizontalmente del resto, ¿sí? No solo verticalmente, buscando diferenciarme del de abajo, sino horizontalmente buscando diferenciarme de los que tengo al lado. Consumos personales, individuales, únicos, ¿sí? De estilo. ¿Ok? Bien. Allí estamos entonces con el primer bloque que hablaba de un fenómeno complejo en el consumo. Ya ven que ya estamos explicando que el consumo entonces no es algo tan mecánico de publicidad, voy, compro y listo. No, es un fenómeno más complejo que eso. Bien, segundo elemento, el consumo como práctica social. Veamos qué es eso. El consumo permite observar cómo funciona una sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque según lo que consumimos, nos podemos caracterizar como sociedad, ¿sí? Si consumimos, no sé, muchos alimentos grasos, ¿no? Nos consideraremos un tipo de sociedad, ¿sí? Fíjense los consumos de alimentos, por ejemplo, de la sociedad norteamericana, ¿sí? Si consumimos alimentos bajos en calorías, ¿sí? Nos consideraremos otro tipo de sociedad. Si consumimos alimentos orgánicos, nos consideraremos otro tipo de sociedad. Si consumimos mucha tecnología, nos consideraremos otro tipo de sociedad. Y así, digamos, y el funcionamiento interno de la sociedad también se define por sus consumos, ¿sí? A tal punto que hoy
por ejemplo, en este mundo global es muy difícil saber qué es lo nuestro, ¿no? Porque todas esas marcas que nosotros consumimos no son de acá y quizás no son de ningún lado casi, ¿no? Porque están hechas en diferentes lugares. Entonces, nosotros terminamos consumiendo hoy en esta cultura mundo de consumo el mismo cine, la misma música, las mismas comidas, la misma ropa, los mismos ídolos, teniendo las mismas pasiones, ¿sí? Es decir, somos iguales a un consumidor global tipo, ¿sí? ¿Qué cine consumimos en Argentina? El mismo que consumen en España, en Finlandia, en Estados Unidos y en Japón. ¿Qué música consumimos en Argentina? La misma que consumen en Río de Janeiro, en México, en Bruselas, ¿sí? O en Sudáfrica. ¿Qué comidas comemos? Y casi las mismas que en cualquier otro lugar. Saquemos el asado y alguna otra cosa muy particular nuestra. En general consumimos las mismas comidas, ¿sí? Vamos y compramos sushi, ¿sí? Pizzas, hamburguesas, misma ropa, ¿sí? No, basta ver una película extranjera para identificar que la gente se viste más o menos igual, los jóvenes se visten de la misma manera acá en París o en Boston, ¿sí? La misma ropa, las mismas zapatillas, las mismas camperas, los mismos pantalones, los mismos ídolos, ¿sí? En general, salvo ídolos muy internos, muy de acá, pero si no, los ídolos son casi todos los mismos, ¿sí? Los mismos ídolos, las mismas pasiones, ¿sí? Pasión por el deporte, pasión por la música, pasión por algún programa de televisión, etcétera, ¿sí? Entonces, los consumos son muy iguales en todas partes del mundo, ¿sí? Y el consumo, volvemos un poco a lo anterior, no es irracional, ¿sí? No es que consumimos porque algo nos llama mágicamente a consumir. No, es una expresión sociológica, psicológica y cultural, digamos, una expresión muy interna, ¿sí? Que se movilizan muchos elementos propios, ¿sí? Nuestra historia, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestras carencias, ¿sí? Nuestras expectativas, nuestros proyectos. Ahí los expresamos en el consumo. También nuestra posición social, como decíamos antes, nuestra posición social nos determina los consumos. Y también es una expresión cultural, ¿sí? Una forma de vivir, ¿sí? Cómo me visto, cómo me expreso, cómo me muestro, qué consumo y qué no consumo. También es una expresión de mi forma de vida y de la forma de vida que comparto con los demás. Por lo tanto, estamos en presencia de un fenómeno que no es un fenómeno sencillo, es un fenómeno complejo y no es irracional, no es loco, ¿sí? No es simplemente, uy, voy y me compro, un impulso. No, es una suma de situaciones que deben ser analizadas. Y en base a esas situaciones uno puede definir qué es el consumo para una sociedad, ¿eh? Entonces, ahí tenemos, por lo tanto, nuestro consumo como práctica social, ¿no? Veamos ahora entonces ese consumo como práctica política. Veamos entonces ese punto. Tenemos que el ser ciudadano, ¿sí? Considerarse ciudadano no es simplemente tener una nacionalidad y por lo tanto unos derechos y unas obligaciones constitucionales, sino que es mucho más, ¿sí? Y ustedes lo han visto seguramente en los espacios que ustedes han desarrollado en la escuela, en ciudadanía y en otras materias, ¿no? Es decir, la idea de que la ciudadanía no es simplemente un DNI, ¿no? Sino que es compartir prácticas sociales, culturales, digamos, compartir eh, modos de vida, conductas, ideas, muchas veces, humores, ciertas formas de expresión, pertenencia a un colectivo social, ¿sí? En este caso, el colectivo social que conforma una nación. Entonces, en base a esa idea es que también el consumo nos constituye como ciudadanos o nos puede constituir como ciudadanos en tanto en cuanto hagamos de ese consumo un factor de ciudadanía. Esto es, que tenga que ver con derechos, ¿sí?
existen múltiples formas de ciudadanía, ¿sí? Y todas convergen en el mercado. Todas convergen finalmente, como pasa habitualmente en esta cultura mundo, en la cuestión del consumo. La ciudadanía cultural, esto es, nuestros consumos, nuestras formas de vivir, nuestras costumbres colectivas, ¿sí? Nuestras creaciones sociales, todas ellas forman parte también de una forma de ciudadanía. La ciudadanía racial en algunos lugares donde juegan un rol fundamental, ¿no? Es decir, gente asiática que puede vivir en una comunidad, o las, las personas afroamericanas que viven en Estados Unidos, ¿sí? O en otros lugares como en Brasil, por ejemplo, que tienen también una ciudadanía, digamos, unos derechos y unas caracterizaciones que lo hacen propios. La ciudadanía de género, obviamente, ¿sí? También características propias de personas que eh, tienen una, un género que comparten o no comparten, ¿sí? Y que las caracteriza en sus derechos también. La ciudadanía juvenil, lo mismo, y tantas otras formas de ciudadanía, pero todas ellas de algún modo convergen en el consumo, convergen en el mercado, ¿sí? La ciudadanía cultural tiene elementos propios del consumo que la manifiesta y la expresa, lo mismo que la ciudadanía de género, ¿sí? Lo mismo que la ciudadanía juvenil, del mismo modo que una ciudadanía racial o étnica, ¿sí? Esto es la idea de que las formas de expresión de esa ciudadanía, de participación de un colectivo menor o mayor, son expresadas a través del consumo, ¿sí? Por eso, el consumo también es una forma de ciudadanía. Y en tanto expresión política, ¿sí? Y en tanto expresión política, también hay una serie de cuestiones pendientes en el consumo. El acceso equitativo al consumo, es decir, la posibilidad de que todos tengamos un acceso, por lo menos a los que necesitamos. Y hoy en día las necesidades son mucho más que la supervivencia, ¿no? Obviamente. Las necesidades de un acceso equitativo, por ejemplo, a bienes esenciales del siglo XXI, como puede ser una conexión, ¿sí? Una conexión a redes, una conexión a Internet. Eso hoy es un rasgo de ciudadanía. En algunos países del mundo más avanzados, en los países nórdicos, en Europa, por ejemplo, la conexión a Internet es un derecho ciudadano, no es un derecho constitucionalmente establecido. Así que acceso equitativo, ¿sí? Pero ya digo, no solamente a comer y a alimentarse y a vestirse, sino también acceso equitativo al entretenimiento, al ocio, ¿sí? A la educación. Acceso equitativo. Cuestión pendiente en el mundo del consumo desde el punto de vista de práctica política. La información confiable, ¿sí? Otro elemento esencial hoy en día para el consumo, ¿sí? Que existe una información fiable. ¿Qué es lo que consumo? ¿Qué es lo que consumo? ¿Qué es lo que consumo como alimento, por ejemplo? ¿Qué tienen los alimentos que consumo? ¿De qué están hechas la ropa que consumo? ¿Quién hace las cosas que consumo? ¿En qué condiciones las hace? ¿Sí? Lo que consumo yo está hecho en condiciones de sustentabilidad ambiental. Lo que consumo yo está hecho en condiciones de legitimidad laboral, o hay explotación en ello. Lo que consumo yo debe de estar sustentado por una información confiable para que yo pueda elegir si consumo eso o no lo consumo. ¿Sí? Una vez que conozco de qué está hecho, quién lo hizo, cómo y dónde eso que yo estoy consumiendo. Y finalmente, participación democrática en las decisiones en el momento del consumo, en el momento de la producción y en el consumo. ¿Sí? Digamos, ¿qué consumos voy a privilegiar? Esa participación democrática, por ejemplo, cuando consumo entretenimiento, ¿sí? Bien, consumamos qué entretenimiento, qué tipo de entretenimiento, de qué origen. Todo el entretenimiento tiene que ser de origen norteamericano, todo el entretenimiento tiene que ser
de habla inglesa, todo el entretenimiento tiene, o debe haber entretenimiento, como puede ser serie, cine, ¿sí? Que esté hecho acá, originado acá, con guiones de acá, actores de acá, directores de acá, y que reflejen situaciones propias de nuestra cultura y nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, participación democrática en las decisiones de qué se produce y qué se consume. Por lo tanto, el consumo es una práctica política. ¿Sí? Finalmente, entonces, develamos esos tres elementos con el que iniciamos la clase. El consumo es un fenómeno complejo, no es un fenómeno simple y sencillo, mecánico y meramente de causa-consecuencia. El consumo es una práctica social que nos implica, nos expresa, nos constituye, nos representa. Y el consumo es una práctica política, ¿sí? De la cual tenemos derechos, a través de los cuales también expresamos nuestra posición dentro de la sociedad, dentro de las relaciones de poder y dentro de la conformación de las estructuras sociales. Y finalmente las cuestiones pendientes que hacen al consumo como práctica política. Bien, hasta aquí entonces con esta clase del consumidor como ciudadano, que complementa, como decíamos, el anterior título de la cultura de consumo como concepto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima clase.